Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo, una conversación, un debate, tirar ideas, lo que ustedes estimen conveniente. Ustedes saben que acá se vive las temáticas más interesantes y los debates en base a todas aquellas cosas que tanto nos encantan: ufología, misterio, paranormal y también entremezclado con lo que son las temáticas de psycho killer y asesinos, etcétera. Así que bueno, ¿qué más quieren que les diga? Es un gusto, es un placer acompañarlos nuevamente en un nuevo episodio del podcast Legión Oculta. Como cada semana, traemos una temática interesante para que podamos conversar. Si este tipo de situación no es ir directamente al dato duro, como lo dijo cierta personilla que anda dando vueltas por ahí, sino que poder verlo a nivel usuario y también compartir con ustedes que aquellas cosas que nosotros podemos observar así a grandes rasgos en base a la ufología, como lo que vamos a tratar el día de hoy, no es tan cierto muchas veces como se explica, sino que también pueden haber algunas variantes que nos pueden entregar datos de veracidad o negación en base a un suceso en especial. Pero antes de comenzar, antes de ir de lleno al capítulo, me es imperante, importante y también está dentro del contrato, así que tengo que hacerlo: saludar a nuestra querida amiga que siempre nos acompaña, la voz femenina de los podcasts en Chile, Victoria Muñoz. Amiga mía, bienvenida a su casa, bienvenida a su programa, Legión Oculta. Muchas gracias por esa bienvenida, querido compañero. Y quiero darles la bienvenida a todos los que nos escuchan por las distintas plataformas. Una vez más nos hemos juntado para conversar un tema que a nosotros tanto nos gusta. La ufología. Sí. Pero seamos sinceros, a ti en primera instancia no te llamaba la atención la ufología. Como que la encontrabas No me eché al agua. Pero Mario, no me eché al agua. Pero acá somos sinceros, yo digo la verdad. Yo también lo he dicho, yo era creyente y era adepto de Jaime Maussan. Y siempre lo he dicho. Ahora no. Pero es que es parte de nuestra idiosincrasia, Vicky. No es algo que nosotros queramos plantear o mostrar como una personalidad o un ente ficticio que se muestra tras una pantalla o tras el micrófono. Somos personas comunes y corrientes, nada más. Exactamente. Yo sí, también reconozco, no es uno de los temas, pues yo siempre te digo, aquí el que se maneja eres tú. Pero en mis años mozos, yo seguía a Benítez, pues. Entonces, uno como cachorro lee nomás, pues. Lee, adquiere información, está ávido de información, por lo tanto, todo lo internalizas, todo lo consumes. Después pasa el tiempo y uno se va poniendo más selectivo, la verdad, y un poco más incrédulo. Y más crítico. Sí, más crítico también. Pero así que... Es que esa es la idea, por lo menos de mi parte, como adepto de este tipo de temáticas, no es solamente creer ¿cómo te puedo decir? De forma ciega. A pie juntos. Claro, a pie juntos. Sí, mira. Hay que tener en consideración que al día de hoy, año 2024, estamos ya finalizando, nos quedan pocas semanas para por favor, despedir este año. Nos hemos dado cuenta que tanto las redes sociales como los libros, con casi 80 años desde el nacimiento, bueno, agreguemos los platillos voladores y los ovnis, casi 80 años del incidente de Kenneth Arnold en 1947, que siempre se ha especulado y se ha tomado en consideración solamente relatos. No hay una forma en la cual les podamos decir: ¿saben qué, muchachos de Legión Oculta? Nosotros traemos la prueba fehaciente de que el fenómeno ovni, o sea, a pesar de que no lo voy a negar que exista, es como decir, existe porque tengo las pruebas y vienen de Zeta Reticuli, vienen de las Pléyades o vienen de Cartagena, no sé. Tengo las pruebas para decirle que vienen del inframundo, ejemplo, o sea, del centro de la Tierra, de Agartha, como dicen algunos, como lo decía el almirante Byrd. Sí, pues en la operación High Jump en el 1947. Entonces, nosotros no tenemos la forma en la cual asegurar de que este fenómeno físico me refiero a la tangibilidad que le quiere dar el mundo de la ufología, es tan cierto como es.
porque nos podemos encontrar con sorpresas de personajes que aseguran, así como gran predicador, de que este tipo de fenómeno es cierto. Más inclusive, aseguran su proveniencia, la cantidad de razas, los contactos que han tenido con la Tierra, la tecnología que han dado, y raya para la suma, terminamos viendo un mensaje de paz y amor. No hay nada más, y solamente especulaciones, como lo que está pasando en Estados Unidos con la famosa divulgación o desclasificación de archivos por parte del Congreso estadounidense con las Fuerzas Armadas, que es la USAF, la Navy, Army y Marines, que son las ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que claro, quieren entregar la información, y supuestos secretarios, supuestos gobernantes, diputados, senadores o ex funcionarios de la CIA aseguran que ellos siempre han estado acá y utilizan tecnología súper avanzada. Y como dijo un youtuber que estuve viendo el otro día, que es de la Patagonia, Patagonia Free Will, creo, se llama, lo recomiendo. Me gusta recomendar buen material. Él explicaba, claro, siempre se va a especular del tema. No tenemos la forma en la cual asegurar de que las cosas que están diciendo entes gubernamentales, que dada su credibilidad, por supuesto me refiero no por supuesto de una aseveración, sino que de su puesto, de su lugar donde desempeña su trabajo o donde estuvo, tenemos que creer. Recuerda que también el cargo muchas veces no te asegura que la veracidad sea cierta. Quizás quieren ocultar cosas, quizás sí, quizás no. Pero de mi punto de vista personal, que no involucra el pensamiento completo del programa, yo siempre he dicho que la especulación es un arma que se apodera de ti y, claro, genera esa duda de la existencia de muchas cosas, a pesar de que hay más pruebas en lo paranormal que en la ufología. Y eso hay que dejarlo sumamente claro por experiencia propia. Pero ¿por qué hago mención de toda esa ensalada de cosas que han sucedido este año? Y también culpar a los divulgadores que de manera indiscriminada y sin ningún tipo de tapujo aluden que todas aquellas cosas que están en el cielo y son anómalas, como por ejemplo globos a la despedida de un funeral, son ovnis. Y el día de hoy vi un video de eso en el norte de Chile, de un divulgador que solamente se encarga de enviar voladeros, como se dice, y no entrega nada de información concreta. Entonces, ¿qué tenemos para poder entregar como resultado de la ufología? Supuestos, relatos, y en este caso confiar en la veracidad de quien experimenta un supuesto hecho. ¿No hay nada más? Sí. O sea, claro, hay fotografías y videos que sí lo pueden demostrar, como el caso de la esfera del Concorde, el Foo Fighter de 1998 en Sao Paulo, el ataque a la base aérea en Perú, La Joya, 1977, si es que no me equivoco, si hay alguien por ahí que me lo pueda corregir. Inclusive lo voy a buscar por ahí, OVNI de La Joya, te doy el dato inmediatamente, para no estar fallando con los datos, porque si no después nos van a colgar. El incidente de La Joya, esto pasó el 11 de abril de 1980. Ahí sucedió, en Arequipa, Perú. Que son pruebas que se pueden entregar como respaldo de la ufología. O 1986, el caso de LAN Chile, el Boeing 737 que tuvo que esquivar una esfera de luz. O el caso de 1966 de Chacayuta, en la cual un amigo, que ya en paz descanse, pudo observar un objeto volador no identificado a la derecha de un avión LAN Chile DC-6. No sé si me entiendes. Eso ya vendría a formar parte de un dato duro, pero lo demás, todo lo que se está dando vuelta o lo que se quiere mostrar, no tiene grado de veracidad. No sé qué opinas tú. Bastante parecido a ti, Mario. ¿En qué sentido? En que efectivamente por el fenómeno ufológico, para la gente, como dice alguien, para la gente de a pie como uno, finalmente son cosas que a las cuales no les encuentro explicación, que se ven en el cielo, o en el mar, o en el agua, digamos. Pero finalmente se resumen a el relato de un avistamiento de algo extraño, pero no es nada más. Es como, ya, pero nadie dice que es una nave, nadie dice que viene tripulada, nadie dice de dónde viene,
Entonces es solamente visiones. Visiones me refiero a no visiones irreales. Es una observación de un fenómeno distinto. Si bien yo sí soy creyente, o sea, de que puede existir perfectamente. No dudo que haya casos reales, pero deben ser los mínimos, porque siempre están muy adornados. Hasta ahora, claro, se ha dado información oficial de ciertos gobiernos, pero ha sido información de parte de ellos, y dicen, no, incluso que estamos trabajando en conjunto con ellos, pero solamente es el relato de ellos, y yo te puedo decir 1000 cosas, y puede ser o no verdad. Altos cargos o gente que sea científica, incluso científicos, no te aseguran de que estén diciendo la verdad, porque no es su trabajo es otro. Como lo que sucedió con el cometa 3I Atlas, que tanto se habló de un estudioso que es Avi Loeb, que en este caso trabajó en Harvard y está también a cargo de un proyecto bastante interesante. Algunos dicen, no, él nunca especuló que fuesen extraterrestres, pero en sus mismos datos, como dice Paolo, el paper científico, él habla y estipula un objeto hostil, y al ser hostil significa que tiene la capacidad, o en este caso las condiciones de poder ser benévolo, dañino para nosotros. O sea, estamos hablando de tecnología y lo explica claramente. Entonces, un caso de un objeto que está más allá de 1.86 unidades astronómicas, siendo que una unidad astronómica es 1,5 millones de kilómetros, que es la distancia entre el Sol y la Tierra, que dentro de unos pocos días más acá se va a estar más cerca de nuestro planeta, 1.86 unidades astronómicas, estamos hablando de 275 millones de kilómetros. Y todas las publicaciones, portales, canales de YouTube y diarios, ojo, y canales de televisión, han apuntado de la aseveración de Avi Loeb, diciendo que es una nave extraterrestre. Y que como que venía directo a nosotros, y que casi ya tenían el nombre del capitán de la nave. A mí eso me llama mucho la atención. No, es como, lo encuentro un poco irresponsable, porque lo que van generando en la población es como, había gente que de verdad estaba preocupada por eso. Entonces, también nosotros, como usuario tipo normal, también debemos ser cada día más críticos, porque cada día hay más tecnología con la que con la que se puede crear un evento ficticio. Creo que eso es una responsabilidad de uno también, ser un poco más crítico todos los días aparecen tecnologías nuevas. Ahora uno ve videos de IA y, o sea, es impresionante. Bueno. ¿Cuánto más habrá que nosotros no conocemos todavía? Pero sí voy a dejar en claro que no soy no tengo un doctorado yo solamente tengo una ingeniería a nivel usuario en una universidad aquí en Chile, pero yo no voy a desconocer el trabajo de Avi Loeb, porque él es físico teórico, además también especializado en astrofísica y cosmología. Entonces no voy a dejar a un lado de que él no sepa, nunca voy a decir que él no sepa, sino que la especulación que él hizo en base a un cierto objeto. Exacto. Es el tema. Ese es el problema. Claro, porque de eso, ¿dónde está la prueba tangible de que, porque él es científico, efectivamente, pero ¿dónde está la prueba tangible de que dice que eso es una nave? Y la intención, porque ni siquiera la intención se puede medir. Exactamente, pero no tienen más. Entonces, en mediciones y cálculo, nada que decir. No, sí. Ahí el hombre sabe. No, el hombre sabe. El hombre sabe. Aquí yo no voy a decir lo contrario. Pero incluso hace 2 meses atrás, aproximadamente, si es que no me equivoco, pasó un meteorito a 400 kilómetros de nuestro planeta, más o menos de 10 metros de diámetro aproximadamente, por la Antártica o Antártida. 400 kilómetros aproximadamente. Y la ISS está a 450, 440 kilómetros de altura. Aprox. Es poco y nadie se dio cuenta, solamente cuando pasó. Es como estar pendiente de si viene, como me pasaba cuando niño, si viene el vendedor y miraba por el camino y pasó por atrás mío, no me di cuenta. Es como algo así. Bueno,
no le demos más vuelta al tema porque así nos vamos a ir Hice en este todo el programa. preámbulo. Sí, si nos vamos a dedicarnos todo el capítulo a hablar sobre el tema de la ufología, que claro, lo podemos estipular a un punto de vista nuestro, como la ufología en general, lo cual no lo encuentro muy malo. Ahí va a depender del público que nos escucha si quiere un programa así de opinión de la ufología desde 1947 hasta la fecha, de Kenneth Arnold hasta el día de hoy con las declaraciones del Congreso estadounidense, que al final no quedó en nada. Es como las luces de la Patagonia, que le dieron mucho auge y al final es tan simple como tomar tu visor nocturno, colocarlo en IR, que es infrarrojo, y ver cómo los insectos pasan por delante del lente y se iluminan y queda grabado. Hicimos la prueba y funcionó. Bueno, ese es tema para otro programa. Pero vamos a una de las temáticas que a la gente le interesa mucho, porque Sí. a pesar de que los platillos voladores o los marcianos, que fue la primera instancia después del 47 y después de los años 50, con el proyecto Libro Azul, comenzó a estipularse el tema de los UFOs, o en este caso ovnis. Y de los ovnis comenzó una seguidilla de eventos en las cuales siempre, como dice JJ Benítez en sus libros, siempre se hacían presentes estos artilugios a personas solos en el campo, que trabajaban de noche, no había ninguna casa al costado, estos artefactos tenían remaches, tenían tren de aterrizaje, Sí. o lo encontraban trabajando a los extraterrestres con escafandra, así como con las antenitas que tienen. O arreglando la nave. Claro. Arreglando la nave, como que estaba en pana. Mira, disculpen que utilice esta jerga coloquial para poder dar un ejemplo del tema. Es como ver un platillo volador con un tren de aterrizaje, una escalera, ventanas, antena, y que diga, Sosito, me echo una manito con la nave. Era prácticamente así. Y claro. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema de eso? Es que era un estereotipo. No había nada distinto. Era eso. Correcto. Un estereotipo. Y claro, con eso, Vicky, también nuestro distinguido público que nos está escuchando ahí atentamente para ver qué cosas decimos y si nos pueden funar o no. El tema en sí ha ido evolucionando junto con la tecnología. De ahí podemos ver casos tan asombrosos como lo que pasó con Billy Mayer, como lo que pasó con George Adamski, que tenía en este caso contactos con venusianos y venusianas. Tenemos el caso de 1957 de Vilas Boas, supuestamente registrado como uno de los primeros casos de abducción. Ni siquiera hemos llegado al contactismo. Sí. Abducción. Entonces nosotros comenzamos a ver, para quienes no tengan conocimiento de estos términos de ufología, siempre existen 4 fases dentro de lo que explicó el gran profesor Joseph Allen Hynek, que a algunos les cuesta decir mucho, a veces me da vergüenza cuando lo nombran, pero era un erudito del tema. Un avistamiento a lo lejos, el artefacto, ver los tripulantes y obviamente la abducción. ¿Qué es eso? Es cuando un supuesto objeto volador no identificado te rapta, te lleva en contra de tu voluntad. Ahora también te secuestra, o sea, ni siquiera te pide ¿cuánto se llama? Recompensa. No te invita, sí, no te invita la piscola, como diríamos acá. No te invita. Literal, te toma y te lleva. Así como lo que le pasó a cierto personaje peruano que se lo llevaron a Ganímedes, y ahí pudo ver a Jesús. Acá ellos te toman y te llevan. Como también lo que pasó con este famoso leñador en Estados Unidos, que se hizo una película que se llama Fuego en el Cielo, que también fue abducido. Travis Walton, conocidísimo. Pero nosotros nos vamos a orientar a aquel fenómeno llamado abducción, que tiene muchas directrices distintas en base a su descripción. Porque si nosotros miramos de manera macro el universo, de algo infinito a nuestro parecer, porque somos algo ínfimo, ni siquiera alcanzamos para poder ser considerado algo dentro del universo. Es tan grande, es tan extenso. Hay especulaciones de su creación mediante el Big Bang, que fue postulado por un físico del Vaticano. Hay que tener en consideración. El Big Bang, supuestamente la creación del universo,
en primera instancia fueron hace 13.000 millones de años. Ahora se ha acrecentado la cifra hasta 23.000 millones de años. Eones. Imagínate. Eones. O sea, estamos hablando de un conjunto de cosas que está en expansión incluso más rápido que la velocidad de la luz, porque la velocidad en este caso no es constante, sino que va a depender del punto de vista de lo cual tú estés mirando, como es relativa, como hablaba Es relativa. Albert Einstein. Ahora, dícese que nada viaja más rápido que la velocidad de la luz, pero algunos estudios científicos y papers científicos, me acordé de Paolo nuevamente, especulan que el crecimiento del universo es igual o mayor a la velocidad de la luz. Por ende, tenemos ejemplos como el telescopio James Webb, que pudo capturar la famosa luz floja, que es aquella luz que se difumina a través de su viaje por el espacio por interacción de cualquier tipo de gravedad. A pesar de que la luz no tiene materia, sí es afectada por la gravedad. Por la gravedad. Sí, los fotones son afectados por la gravedad, a pesar de que no es materia. Ahí ya estamos entrando en un dato más duro. Ahora, ¿por qué hago mención de todo eso? Porque el universo es tan grande, las distancias son tan enormes, que la tecnología que se necesita para poder llegar de un punto A a un punto B, según la matemática, es una línea recta. Por ende, aquella distancia, que es el punto más corto entre dos puntos, también está medido en distancia, que puede ser un año luz, que si tú viajas a 300.000 kilómetros por segundo, te vas a demorar un año en viajar desde el punto A al punto B a la velocidad luz. A pesar de que año luz es una medición de velocidad, o de tiempo en este caso. Y también está la teoría de que si tú viajas a la velocidad de la luz, o más allá de la velocidad de la luz, tu cuerpo se ralentiza en base a tu punto de origen, el factor de interestelar. Oye, esta semana vi esa película nuevamente. Ahora, ya, he dicho muchas cosas que quizás ustedes lo saben, si solamente que hay que googlear para poder ver ese tema. ¿Por qué hago mención de eso? El universo es tan grande, es tan extenso, que siempre el ser humano humaniza todo. Por ende, los alienígenas son todos con formas humanoides. No hay ninguna forma que se pueda estipular como en la película Valerian en la ciudad de los 1000 planetas, o de los 1000 mundos, en la cual hay distintos tipos de formas cibernéticas, acuáticas, etc. Les recomiendo esa película, es muy buena. A mí me encanta, junto con El Quinto Elemento. Pero todo se humaniza, absolutamente todo. Las aeronaves o los artefactos, los artilugios, más sus tripulantes. Y se supone... Dime. No, era solo una acotación. Es que el hecho de que el universo sea tan infinito, que es para uno como ser humano, es imposible imaginarlo siquiera. Y eso es lo que nos hace pensar también de que por qué vamos a ser los únicos que tenemos formas de vida. Y apoyando también lo que tú dices, ¿por qué las formas de vida podrían estar en otros planetas e incluso en otras dimensiones? ¿Por qué tienen que ser? Yo he escuchado, y yo sé que tú sabes a quien escuché alguna vez, de que, claro, son humanoides o parecidos a humanos, más chicos, más cabezones, pero siempre manteniendo una forma similar a la humana. Felinoides, reptiloides, era como todo, pero todo en base a lo que nosotros encontramos en nuestra naturaleza. Entonces eso yo dije, ya, pero ¿cómo? Ya no me pareció creíble. Era todo relacionado a todos los animales que nosotros encontramos en la naturaleza. Absolutamente todo. Ahora, la vida en sí, mira, yo me voy a dar una vuelta súper larga, quizá ni siquiera hablemos del tema del día de hoy, nos vamos a basar en una charla o nos podemos extender, yo no tengo ningún problema, en base a lo que es la existencia de vida extraterrestre. Y como bien tú dices, todo tiene 2 brazos, 2 ojos, 2 fosas nasales, una boca. Sí, todo tiene ojos para mirar. Boca, bueno, dicen que la boca no les sirve de tanto, pero ojos para mirar, manos con dedos. Entonces, ¿por qué no puede ser, no sé, como una gota de agua, ¿no? Por decir una cosa? Siempre es parecido a nosotros.
o algún animal. No puede ser un fuego, sí. Pero Mira, todo, efectivamente, todo lo humanizamos. absolutamente todo. Ahora, ¿por qué me he dado vuelta a ese tema? Y lo que tú acabas de decir, Victoria, es súper valedero. Porque la vida se basa, su base primordial es de carbono. Y solamente se puede generar en un ambiente acuoso de H2O. Eso es lo que se estipula. Y la otra forma de vida es de silicio. Entonces, el carbono se supone que es una cadena muy compleja que da proceso a la vida que se generó en nuestro planeta según la ciencia hace 4.300 millones de años. Y estamos hablando que después, estamos hablando exactamente hace 500 millones de años, recién estaban reinando en el mar. Recién. O sea, pasamos de un elemento unicelular, pluricelular, se crearon las amebas, se crearon los pólipos, se crearon los corales, ejemplo. Después lo que son los gigantes marinos, que son los crustáceos, que ya es conocido, luego extinciones masivas, luego aparecieron los peces con corazas, como el celacanto, y después comenzaron a salir fuera del agua, se generó en este caso, y así, sucesivamente. Evolución. La evolución. Ahora, si alguien viene de los confines del universo, teniendo una tecnología abismante, pudiendo capturar, ejemplo, que es una de las estipulaciones de avances tecnológicos de formas de vida, que es atrapar una enana azul dentro de la esfera de Dyson, que le llaman, para poder extraer su energía y poder propulsar sus tecnologías. Como lo que pasa en el Capitán América, que el profesor Sola necesitaba algo potente para utilizar sus armas y era el tercer acto. Si les gustan las películas de Marvel, saben a lo que me refiero. Ahora, si un ser alienígeno, o sea, disculpa, extraterrestre, viene de Alpha Centauri, que está a 4.6 años luz aproximadamente, hacia nuestro planeta, a la velocidad de la luz se puede demorar 4.6 años en llegar. Perfecto, sí. Sí. Pero si nos vamos a una estrella, Aninak, que se llama una de las estrellas del cinturón de Orión, está mucho más lejos. O vámonos a las Pléyades, vámonos a ¿De dónde vienen los pleiadianos? Correcto. Los bonitos. Necesitan más tiempo para llegar acá. Imagínate a los confines del universo. ¿Qué diablos van a venir a hacer aquí para, en este caso, hacerse ver solamente una persona en la soledad? Justo en Estados Unidos, porque todo pasa en Estados Unidos, no sé por qué. Y solamente para investigar la fisionomía humana. Lo voy a dejar en duda. Y ahí está la abducción. Y ahí obviamente el ser humano, con la necesidad de explicar ciertas situaciones anómalas, crea las abducciones. El ser humano es un humanismo, no es un hecho. Es algo creado por el ser humano para dar una explicación a un suceso. No sé si me entiendes. Sí, pues. Ya. Después de todo eso, le pusimos nombre al fenómeno. Le colocamos nombre a una situación, a un subproducto de la ufología, porque está el contactismo, claro, abducción, están los avistamientos, el famoso Majestic 12, que es un supuesto contrato entre extraterrestres y terrestres para poder intercambiar tecnología y obviamente intercambiar humanos. Los nazis. Ya no toquemos al pintor austriaco, porque ahí vamos a comenzar a hablar y al final vamos a terminar diciendo otra cosa. Vamos a derivar quizás en qué. Vamos a derivar en qué. Yo creo que nos fuimos muy a la profunda con el tema. Bueno, no lo vamos a hacer más porque ya lo hablamos. Sí. Si tocamos algún otro de caso de abducción más adelante. Porque ya nos explayamos en la previa. En la previa y tremenda previa. ¿Ustedes conocen el famoso caso del matrimonio Hill? Lo digo así de manera general al público. Betty y Barney Hill. Ya, a ti, Victoria, yo sé que te suena, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un caso súper mediático, de los primeros casos de los cuales se realizaron estudios, digamos, un poquito más serios, que no solamente fueron una entrevista y el relato y ya,
muy famoso también por el contexto de la pareja a la que le sucedió esta situación. Ellos eran un matrimonio interracial y eso en la década de los 60 era profundamente llamativo. Ellos se dice que eran como mirados en todas partes porque ella era caucásica y él era de raza, ¿puedo decirlo? ¿No se enoja YouTube? No ¿No es sé, sensible? estoy tan advertido que si hago una más me da lo mismo. Bueno, digámoslos de raza negra, él era moreno, eh, afroamericano, esa es la palabra correcta. Él era de origen afroamericano. Entonces eran dos personas físicamente distintas, pero que decidieron juntarse y generar un matrimonio. Él parece que era casado anteriormente, ¿no? Al parecer sí. No tengo esa información, pero al parecer sí. Él trabajaba Me en parece que era casado. bueno, ahí yo creo que lo vamos a dejar a los que indagan más de la temática para que nos puedan ayudar también. Porque nosotros tomamos los puntos más importantes. Él trabajaba en el Claro, USA Postal Service, o sea, en el correo postal. Él era cartero. pero tenía un pasado interesante. Mm, mm. Y ella era una trabajadora social. Era Muy abogada. correcto. Entonces, primero, vemos un tema, a mí me encanta inmediatamente encontrar el cuesco a la prueba. Claro, ellos hablan de que estaban inmersos dentro de lo que eran los años 60, en este caso el tema de los activistas por los derechos civiles a los Ujú. afroamericanos, porque vivieron el racismo en carne propia. Primera persona. Sí, Sí. sí, porque eran obviamente Sa- mirados en menos. Hacía poco que había ocurrido un caso de una mujer afroamericana que iba en un bus y que incluso en los medios de transporte estaban segregados los asientos para, digamos como lo decían los gringos, para blancos y para negros. Y ella obviamente venía cansada y se sentó en un asiento destinado para los blancos. Y tuvo un tremendo problema porque llegó otra persona y le dijo, ¿cómo se te ocurre estar sentada acá si a ti no te corresponde? Y bueno, y había ese tipo de situaciones se estaba dando diariamente. Mm. ¿Recuerdas tú una película que incluso tú me recomendaste que era de talentos ocultos? Talento oculto que eran tres afroamericanas que trabajaban en la NASA. Sí, ellas tenían que ir al baño en un edificio distinto y lo muestran. Ellas se demoraban mucho, les decían por qué se demoran tanto o van al baño todo el día. No, era porque tenían que ir a un edificio a no sé cuántos metros de distancia porque no podían ocupar los que estaban en el mismo edificio. Entonces fue algo real. Fue demasiado real. O sea, está ambientada en hechos reales la película. ¿Para qué estamos con cosas? Ella, a ver si es que no me equivoco, interpretaba a Catherine Goebbels, que era como la computadora. Ellas eran computadoras, literal. Eran computadoras humanas. Sí, Muy buena película, oye, agradecida por la recomendación y se las recomendamos a todos ustedes. talentos ocultos. Está en Magis TV, para que la puedan ver. Descarguen primero la aplicación, es gratis, están todas las películas. Entonces, estamos inmersos años 50, años 40, 50, 60, 70, con el asunto de la disgregación racial. Ahí sí que había temas con los derechos humanos que no se los... Yo creo que les daba lo mismo. Incluso hasta el día de hoy en Estados Unidos hay temas con los ámbitos Sí, raciales. Hasta el día de hoy. están muy marcados con ello. A pesar de ser una nación que se hizo con gente de todas partes. Claro. Entonces, el matrimonio Hill, año 1961, exactamente entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961, tenemos un matrimonio distinto. La gente conservadora los miraba en menos, claro, causaba una controversia. Ellos, si que no me equivoco, habían ido de luna de miel a las cataratas del Niágara, al parecer. Y cuando Sí, era volvieron, cuando venían de vuelta, en aquella noche del 19 de septiembre,
estaban conduciendo de regreso ahí plácidamente, cosa que ustedes ya lo saben, hacia su localidad donde vivían, en Portsmouth. Esto obviamente ahí en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Pero ya era tarde. Y por ahí por el sector entre Ontario y Quebec creo que es, ya que era muy de noche. Y también debido a la alta afluencia de público por la fecha y cosas por el estilo, habían pocos vehículos en la carretera. Primer dato, pocos vehículos. Sí. Pocos vehículos. Y después de lo que yo voy a hacer aseveración, quiero que me des tu punto de vista, Victoria. Aquí ya nos pusimos controversial. Me acordé de alguien que hace programas en YouTube y dice que él tiene siempre la razón. Aquí yo no la tengo, pero sí voy a hacer algunas cosas. Ninguno de los dos, y nosotros opinamos desde nuestra perspectiva. En todo caso. Bueno, dícese que mientras viajaban al sur de una pequeña localidad en Groventon, ubicado en New Hampshire, si es que no me equivoco, mi inglés es horrible a nivel usuario, FONASA en Chile, ellos observaron una luz en el cielo. Y estamos hablando que ya estaba la época de los satélites. Ya había sido lanzado el Sputnik y una cierta cantidad, no tantos como el día de hoy que estamos plagados en el cielo, pero habían visto una luz que se movía en el cielo. Y quedaron impactados. En las soledades. En las soledades. Entonces, al observar eso, pensaron, es un satélite. O es una estrella fugaz. Estrella fugaz, que es un objeto que viene afuera del espacio, ingresa a la atmósfera y producto de la fricción, ¡pum!, brilla, estrella fugaz y se deshace. Ahora, para ellos decían, no, debe ser alguna estrella fugaz o cosas por el estilo. Pero se dieron cuenta que caía hacia arriba. O sea, iba hacia arriba. Entonces, claro, tenía una mayor característica de satélite. Pero también estaba la luna creciente, entonces como que no había harta iluminación. Y mientras Barney seguía conduciendo por la ruta 3 de los Estados Unidos, su pareja pensó que estaba observando y dijo, no, mira, ¿sabes qué? Es un satélite. No. Me acordé de un tema cuando dije, no, son dos motos, no es un avión. No, son dos motos. No, o sea, son dos motos, es un auto. Son dos motos, es un auto. Después te cuento el chiste. Entonces quedaron mirando y claro, en este caso detuvieron su vehículo. O sea, más que nada Barney le pidió que se detuviera Betty le pidió a Barney que se detuviera para poder mirar más de cerca el objeto. Claro, para poner la atención, porque claro, uno a veces va en vehículo y a mí me pasó una vez, íbamos nosotros en carretera y yo veía una luz detenida. Y no estaba detenida, era un tren que iba a una velocidad muy similar a la nuestra, por lo tanto yo la veía quieta, pero no estaba quieta, estaba en movimiento. Entonces, claro, tú dices, a ver, detén el auto para ver efectivamente qué movimiento es el que tiene esta luz que yo estoy mirando y que me está llamando la atención. Era un tren. A nosotros nos pasó en una vigilia con el planeta Marte. Nos asustamos, era gigante detrás de un cerro. Dijimos, la prueba de la existencia de vida extraterrestre era Marte. Bueno, en fin. Ahora, ¿qué les pasó a ellos? Comenzaron a ver preocupados. ¿Tuvieron el vehículo? Claro, tuvieron el vehículo. Y comenzaron a ver preocupados ese objeto. Y además también ver que no estaba en una carretera, sino que era como un bosque. Entonces había problemas de osos y cosas por el estilo que ya era peligroso. Para él también era peligroso, disculpa que lo diga de esa forma. Así que él sacó una pistola que andaba trayendo, que la tenía escondida en su maletero del vehículo, y se bajó. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Dentro de todo eso, estipulan que a posterior ellos vieron un platillo volador, literal. Y que en este caso lo habían... Inclusive habían dicho que Betty ya había visto uno antes. Entonces la especulación, tenemos la contaminación de la prensa, de los libros, de la televisión, más lo que estaban viendo. Ahora, a posterior informaron que habían continuado conduciendo sobre ese camino súper aislado, o sea, sin nada de otros vehículos, o sea, esa casualidad de la vida, todo confabuló a su favor. Y se desplazaron a una velocidad más o menos baja para poder seguir viendo el objeto. O sea, hasta el momento no era platillo, sino que era una luz, estaba ahí.
iba subiendo y que cada vez se acercaba más hacia ellos. O sea, estaba creciendo su luminosidad. Aunque, claro, este objeto se perdía por las montañas donde ellos iban transitando, sí se pudieron dar cuenta que este objeto descendió lentamente hacia su dirección. O sea, estamos viendo que el objeto, en primera instancia, se pudo haber observado a miles de kilómetros. Si vemos un satélite. O sea, podría haber habido testigos. Bien, Victoria. Encontraste el punto de detalle que yo tengo ante ese hecho. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasó? Que este objeto descendió lentamente en su dirección y en determinado momento el objeto pareció que este aterrizó sobre la cima de una montaña. O sea, tampoco estaba muy encima. Tampoco sabemos a qué distancia estaba la montaña. Esta se llama la montaña Cannon. Está en New Hampshire, es que no me equivoco. Ahí ustedes me corrigen. Pero por momentos parecía que este objeto tenía un patrón de vuelo como cuando tú juegas a la pelota con paleta. Va y viene así. Va y ven. Va y ven. Ahora, a 1,5 kilómetros, más o menos, al sur de esta pequeña localidad, apareció una gigantesca nave discoidal, o sea, un platillo volador. ¿Por qué no puede ser triangular? ¿Por qué no puede ser rectangular? Un platillo. Yo voy dando algunos datos solamente, no quiero decir que lo esté tomando de una manera jocosa, sino que obviamente le estoy diciendo lo que estoy yo imaginando en este momento. Claro, a medida que vas abriendo el relato. Y estamos hablando de a 1,5 kilómetros de distancia. O sea, estaba posado sobre un monte y luego se acercó a ellos a 1,5 kilómetros. Claro, obligándolos a que se detuviesen en el medio del camino. Me recuerda un capítulo de Archivos Secretos X. Ahora, después de bajarse del vehículo para poder ver el objeto más de cerca, Barney puso su pistola en el bolsillo y tomó unos binoculares que andaba trayendo. Así te creyó, andaba en las cataratas del Niágara, quería observar algo bonito. ¿Por qué no? Ya, tenemos fe que sí. Justo andaba trayendo unos binoculares. Y se dio cuenta que este supuesto platillo volador o nave descendió a unos 25 o 30 metros sobre el automóvil de ellos. ¿Me sigues? Encima, 25 o 30 metros no es nada. No es nada. Según lo que especulan, según lo que están en los registros, era un Chevrolet Bel Air del año 1957. Un clásico. De verdad, los envidio. Un tremendo vehículo. Ahora, este objeto llenaba todo el campo de visión del parabrisas y donde estaba observando Betty, porque Barney había salido del vehículo. Y también observaban que este objeto se apartó del vehículo y él se acercó al objeto, el cual oscilaba como un péndulo. O sea, tenía un movimiento de bomba y ven. Y ahí se dio cuenta, Barney, al utilizar sus binoculares, haber visto entre 8 a 11 figuras humanoides. Por eso nosotros hablábamos de que la creencia de los extraterrestres siempre se humaniza. Un punto, Mario, esta información de que él recuerda usar sus binoculares y ver los seres dentro de esta nave, ¿eso él lo recordaba o le salió esa información a la luz con la hipnosis? Vamos para allá. Ya. Vamos para allá. Entonces es como para saber cómo le estás dando forma a este relato. No, y yo estoy contando todo lo que es cronológico. Lo que la gente ya debe conocer del caso. O sea, a mí lo que más me interesa es poder ver aquellas cosas que causan la duda. El porqué de las cosas. A eso nos dedicamos. Sí, porque hay un punto súper importante que quiero hacer mención y se llama Zeta Reticuli, pero lo vamos a mencionar después. Porque es súper importante a qué lugar. Zeta Reticuli, guárdate esa información. Nota. Ya, entonces, dícese que estaban mirando desde las ventanas de la nave. ¿Qué hice mención al comienzo del programa? Están estipulados en los libros de JJ Benítez y yo tengo 2, lo admito, me los regalaron. Pero lo leí y habla sobre ventanas en platillos voladores. Si Victoria Muñoz es experta en física cuántica, mecánica cuántica y mecánica avanzada, vive a 10.000 años luz de la Tierra y puede llegar aquí en 1 minuto, ¿para qué quieres ventanas?
alguna tecnología más avanzada debería haber. Mira, si fuera más avanzado utilizaríamos un campo de fuerza. Pero ventanas me suena como un vehículo terrestre. Bueno. Sí. Y más encima, esos seres los estaban mirando a él. Una pareja sola, en un vehículo, a la mitad de la nada, donde no pasaban vehículos, un objeto a 25 o 30 metros de altura, binoculares, seres mirándolos. ¿Me sigue la idea? Ujú. Ahora, cuentan que de un momento a otro, estas figuras se movieron hacia lo que parecía ser un panel de instrumentos y como si realizaran tareas importantes. Como, no están viendo. Es como yo cuando yo estoy en el trabajo. Veo que viene mi jefa y comienzo a teclear. Claro. Para que sepa que estoy haciendo Estoy algo. súper ocupado. Claro, o busco en internet, en Google, reiniciar computador y que dure media hora y voy a buscar un café y el computador, por imagen, comienza a reiniciarse. Bueno, es un dato que les doy. No lo hago, pero lo he visto. Capaz que después digan que voy a caer. Ahora, dícese que estos seres se movían de un lado a otro y a la vez también una figura restante continuó mirando a Barney. O sea, la figura estaba con él directamente y lo dice Betty también después. Pero en ese instante le decía con un mensaje telepático: quédate donde estás y sigue mirando. Hay varias cosas. ¿Te acuerdas que incluso si nos vamos para atrás, incluso te acuerdas cuando empezamos a hablar también acerca de los idiomas, que por qué era necesario hablar en distintas lenguas cuando siempre dicen que son mensajes telepáticos? Y de una distancia grande. Bueno, en todo caso, este objeto o este artefacto mostraba que en sí comenzaron a aparecer un tipo de aletas, luces rojas dentro de toda la estructura y descendió un poquito más. Y esta silenciosa nave, a una distancia muy cerca de Barney, comenzó a hacer mención que comenzó a sentir miedo, abrumado. Y él que decía, no quitó los binoculares de vista porque esta voz le había dicho que lo siguiera mirando, pero se volvió al vehículo corriendo gritando: nos van a capturar. ¿Cómo sabía que los iban a capturar? Como yo era la pregunta. Sí, pero yo ahí puedo apelar a que hay situaciones en las que uno siente miedo a lo inexplicable. Punto Ahora a favor. decir, nos van a capturar, claro, a lo mejor no es un mensaje claro, pero muchas veces, incluso en los temas paranormales, la gente menciona: no, sabes que no me dio miedo porque no sé, porque sentí la presencia de mi familiar. O en otras ocasiones, no, esta figura era oscura y me causó una sensación de mucho miedo. Entonces yo sí apelo a que sí puede ser que él haya sentido ese pavor en el momento a esta cosa tan desconocida. Apoyo tu emoción. Sí, quizás yo estaba equivocado, pero la reacción a lo desconocido te hace actuar de forma muy distinta uno del otro. Y quizá Barney, claro, con el pavor salió arrancando. Apoyo tu emoción, apoyo lo que estás diciendo. Recuerda también que él estuvo en guerra. Cosa que no habíamos mencionado. Sí, entonces él estuvo sometido a otro tipo de situaciones de sobrevivencia. Claro, eso es verdad. Hay que tomar eso en consideración. Pero si te das cuenta, y volvemos al caso, todo sucede en un vehículo solo, en la nada. Y no apareció ningún vehículo más. A pesar de que uno puede decir, pero Mario, date cuenta que son los años 60, quizás no hay tantos vehículos como ahora y era difícil poder encontrarse uno con otro como hasta el día de hoy. Que siempre donde vas te encuentras con un vehículo. Pero también está la imposibilidad de encontrarte con uno. O sea, sí o sí te puedes encontrar con algún vehículo que está pasando por el sector. O alguno que venga muy lejos y vea estas luces rojas. Es que si eran tan grandes, o sea, y de noche, a distancia se pueden observar. Más encima en un ambiente no contaminado lumínicamente. También, ese otro tema. Aparte, donde está oscuro, o sea, hay un tema de los militares que cuando van a campaña está prohibido fumar. No sé si tú sabías.
Cuando van a campaña, sé muy poco del tema militar. Cuando los militares van a campaña y salen a caminatas nocturnas, está prohibido fumar. Porque Me imagino... un cigarro se ve a kilómetros, digamos en el desierto. Sí. Y puede delatar tu ubicación. A pesar de que hubiese luna nueva, era luna creciente, ¿cierto? Luna creciente. Este tipo de artefactos se puede haber visto de muy, pero muy lejos. Sobre todo si se posó en un cerro. Más encima. Bueno, no le vamos a buscar la quinta pata al gato en todo caso para poder decir que es falso el caso. Supongamos que todo ocurrió como tenía que ocurrir, entre comillas. Se dieron todas las condiciones. Se dieron todas las condiciones. Bueno, dentro de todo esto, siguió observando el objeto antes de volver al vehículo, porque este cambió de ubicación hasta posteriormente posicionarse sobre ellos. Y ahí tomaron el vehículo y, como se dice el buen chileno, apretaron cachete. Se fueron. Mientras Barney le decía a Betty que mirase hacia el cielo buscando la posición del objeto si realmente lo estaba siguiendo. Y cuando ella bajó a la ventanilla y se dio cuenta que no había nada. Estaba todo oscuro sobre ellos. Fue entonces cuando Barney tuvo miedo de que el objeto pudiese encontrarse realizando un vuelo sobre el vehículo, bloqueando a Betty la visión de las estrellas. Después de eso, vinieron los sonidos mecánicos, muy ruidosos, que hicieron vibrar el vehículo, que parecía que venían de atrás del vehículo, y Betty tocó la puerta, en este caso del acompañante, donde ella iba, esperando sentir una descarga eléctrica, pero solo sintió la vibración como si el vehículo estuviera vibrando por culpa de este objeto. Ahora, después dirían que ellos experimentaron síntomas de estado de conciencia alterada y cosas por el estilo, pero eso ya a posterior, de lo que viene después. Porque eso es lo que ellos relatan. Eso es lo que ellos dicen. ¿Qué opinas tú? Se dan todas las condiciones para que ocurra lo extraño. Es como eso, es como un relato de esa época. Precisamente de esa época. Todos los acontecimientos se asemejan a la época. Sí, no hay nada como... Claro, si bien no se conocían muchos temas de abducción, pero el preámbulo era lo usual. Carretera sola, naves, luces. Ruidos, vibración, hormigueo, lo clásico. Nada fuera de lo normal dentro de lo que es el encuentro con lo anómalo. Ahora, claro, y después de eso Barney dijo, ya sé que voy a tener el vehículo y voy a ver qué pasó. Pero después condujo de un lado a otro de la carretera porque por el zumbido se sentía mal. Pero después de todo eso, le dijo Betty a su esposo, ¿y ahora crees en los platillos voladores? Y él le seguía diciendo, no seas ridícula, yo no creo en esas cosas. No lo sé. No lo sé si en ese tipo de situaciones me daría como para mantener ese tipo de conversaciones. ¿Cierto? Como raro. Sí. Yo estaría muerta de miedo y sí, por favor, acelera y vámonos de aquí. Bueno, eso es lo que hicieron. Se fueron hacia su casa. Pero no preguntaría, oye, ¿y ahora crees? No, después de haber concluido, después de haber llegado a la casa sana y salva, ahí recién, y de saber específicamente qué es lo que sucedió, ahí recién le preguntaría. Claro, y después de todo eso, después de haber experimentado eso en la noche, porque hasta el momento eso es lo que ellos recordaban como consciente. Y a posterior fue lo peor. Sí. Sí, ellos solamente se quedaron con que habían visto y sentido un fenómeno extraño. Ahora, miremoslo. Mientras viajaban. Ahora si me preguntas de manera lógica, andamos con la Vicky dando vuelta en el UFO móvil. Dando vuelta, andamos con los chiquillos, dando vuelta en el vehículo y nos encontramos con un artefacto de esas dimensiones. ¿Tú reaccionarías de manera normal como, vimos un platillo volador? Olvídalo. Olvídalo. Estaría muy preocupada de llegar sanita a la casa. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Al llegar a la casa al día siguiente comenzaron a sentirse extraños. Sí, lo primero extraño que de lo que se percataron es que su tiempo de viaje se había visto modificado, porque ellos tenían más o menos una hora de cálculo en la cual iban a llegar a la casa, y eso no les coincidía. Bajo ningún aspecto.
eh, sentían también, dicen o sea, según lo que dicen, también sentían algún tipo de molestia física. Bastante molestia física e incluso memorias incompletas de lo que habían pasado. Claro, tenían como cuadros, como así como viste tú esto y yo vi esto, era como era algo medio extraño. Bastante extraño para la época. Ahora, se sentían como sucios, se dieron muchas duchas, Sí. estaban muy extraños. Pero sí, Algunos dolores en el cuerpo. claro, y cosas por el estilo. Y también sentir, o en este caso no sentir, sino que tenían como una memoria incompleta. Como que no recordaban cómo habían llegado ahí, o porque, como tú bien dices, se habían demorado poco, y cosas por el estilo. Y después de haber pasado todo eso, observan que el vestido de Betty estaba doblado en un sector totalmente distinto donde lo había dejado. Entonces, como que no recordaban haberlo dejado ahí, cosas por el estilo. Pensando que Sí. ella había sido expuesta a una radiación. Si te das cuenta, radiación, un tema que ya estaban hablando de los platillos voladores desde hace tiempo. Sí, ellos efectivamente, lo que tú dices, el vestido de ella tenía ciertas anomalías y él dijo que sus zapatos estaban como gastados en las puntas. Sí, muy raro. Entonces como que una cosa rara. Y después fueron a ver, después de que se ducharon, ya descansaron y todo, se fueron a ver el vehículo y en el vehículo también encontraron cosas, digamos, cosas raras. Como que tenía ciertas manchas como de erosiones en la superficie del vehículo. Entonces ellos empezaron a atribuirlo como que habían estado expuestos a algún tema de radiación. Y aquí va el tema, porque hasta el momento vamos solamente con el relato de dos personas que estaban solas en un lugar donde no habían vehículo y cosas por el estilo, y habían sido visitados por un platillo volador. Pero no se la aguantaron. Por eso yo te pregunté, Vicky, si tú vieras algo así, ¿qué harías? Bueno, Betty lo hizo, porque llamó a la base Pace de la USAF, que es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para informar lo que había pasado, el encuentro que habían tenido. Y ahí comenzó el tema. Y también servía para descartar en el fondo de que no hubieran presenciado algún ejercicio o algún tipo de avión o artefacto conocido. Alguna prueba militar. Y claro, después de haber dado esa información, al día siguiente se contactó el mayor Paul Henderson, que telefonió a los Hill para poder tener una entrevista con ellos y le diera con más detalle lo que había pasado. Y ahí está el informe Henderson. Anótenlo. Fechado el 26 de septiembre de 1961. Es súper importante dentro de este caso, porque ahí habían probablemente confundido esta luz con el planeta Júpiter. Era una de las teorías. Te lo conté, nosotros habíamos confundido una luz con Marte. Pero bajo ciertas condiciones, a veces incluso la luna se aprecia, pero de un porte gigante. Entonces, bajo ciertas condiciones, también se puede ver un planeta más grande, con mayor luminosidad. Pero acá Barney había visto ventanas, tripulantes, luces, hormigueo, vibración, pérdida de tiempo, desfragmentación de la memoria, se sentían raros. Uh-huh. Signos físicos de que algo raro había pasado. Y de ahí ya comenzaron con el tema del proyecto Libro Azul, porque fue enviado. Quedaron como se dice acá, quedaron con la bala pasada. Literal. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que nos pasó? Y claro, ella se quería informar y sacó, bueno, ella era experta en leer en todo caso, y en una biblioteca local encontró libros del famoso mayor Donald Keyhoe, miembro de Infantería de la Marina, quien también encabezaba un grupo de ufólogos civiles, investigando para ver todo eso. Ahora, todos se preguntarán, ¿esto quedó ahí? Pues no, porque según después de este encuentro con este artefacto, alegaron, bueno, en este caso fue Betty la que alegó en todo caso, de que comenzó a sufrir pesadillas. ¿Te das cuenta que en ningún momento aparece Barney? ¿Solamente aparece Betty?
¿Él era de muy bajo perfil, acaso? No, y aparte que él era incrédulo, no creía en estas cosas. Y después de todo esto, después de estas cosas que habían vivido y cosas por el estilo, el 26 de septiembre, Betty le escribió al mayor Donald Cahill. Le escribió. Y ahí relató la historia completa. Lo mismo que le acabamos de decir, ella lo estipuló en una carta a este infante de Marina, ya retirado, y que estaba a cargo del NICAP, que era un grupo de ufólogos civiles. Es como el MUFON de Estados Unidos, pero acá era el NICAP. Claro. Era como, mira lo que me pasó, ¿qué crees tú? Es como si Victoria tuviera el encuentro con un alienígena, a una nave extraterrestre, y le mandara una carta a Germán Manríquez, nuestro querido amigo investigador Claro. del fenómeno OVNI, explicando todo el caso. Es como, ¿qué opinas tú que puede haber sido? ¿Qué es lo que nos puede haber pasado? Es como apoyarse en alguien que tiene más conocimiento que uno. Correcto, saludos para Germán Manrique, un gran estudioso y también divulgador de la temática del fenómeno OVNI. Así que le mandamos un saludo súper grande. Aprovechamos. Sí, saluditos. Ahora, después de relatar todo eso, después de dar los detalles de las figuras humanoides que en este caso Barney había visto, y que también se había negado de hablar a la Fuerza Aérea, Betty escribió que ella y su esposo estaban molestos en gran medida por no recordar cosas, como que su memoria estaba sumamente incompleta, y a la vez también recordaban ciertas partes de este platillo volador, y que estaban considerando el uso de hipnosis para que fuesen ayudados a recordar lo que les habría sufrido. Así que la carta finalmente llegó a Walter Webb, un astrónomo de la ciudad de Boston y también miembro del NICAP. NICAP, que era un grupo de ufólogos civiles. Eso me llama igual la atención, como tú lo estás contando. El hecho de que, nos pasó algo, no sabemos qué es lo que, no sabemos a qué se refiere, fuimos parte de algún fenómeno extraño, pero el hecho de ya plantear el que se fueran a hacer una hipnosis. ¿Por qué? ¿No te parece como, no te llama como la atención? Me acordé de cierto personaje del Morado. Sí, así como, oye, pero tengo como que la solución es la hipnosis. Correcto. Incluso cuando fueron recepcionados por este señor llamado Walter Webb, estuvieron 6 horas en una entrevista. Calla, Iggy, 6 horas. En la cual relataron... ¿Cuánto detalle para 6 horas? Po? 6 horas, oye, sí, el podcast dura 1 hora. Bueno, el día de hoy no vamos a extender porque el tema es interesante y a mí me encanta. Pero 6 horas duraron más que las regresiones de Claudio Pastén. Oye, 6 horas como lo que se demoró poco el payaso en relatar todos sus hechos. Más o menos. Y él sí tenía que harto que contar. Duró menos que la entrevista que dieron los artistas Marcelo de Cachureo, Gloria Benavides, en Pampa Soledad. En un caso claro, que podríamos eran varias hablar. Personas. Entonces, qué harta información. Es como, ya no, vamos a dudar. Si no recuerdas, ¿cómo tienes tanto que decir? Ahora, claro, Barney siempre quedó con esa duda como, ¿sabes qué? Tengo un bloqueo mental, estimado, no recuerdo el tema. Yo no lo recuerdo, pero Betty, bla, 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 bla. Sabía todo. Sí. Sabía todo. Sí. Ella se movía, o sea, como decimos, ella se movía. Claro. Ella se contactó, ella se empezó a contactar con gente, se contactó después, investigó, se contactó con los ufólogos. Entonces, ella era como que quien manejó todo el tema mediático. Sí, porque él solamente observó, pero él estuvo afuera, él dio con los binoculares, él fue el que iba manejando, él pidió que saliera a ver, él había visto la luz. Entonces, primero. Prácticamente Betty tenía su visión desde adentro del auto. Correcto. O sea, lo que se estipula es que ella nunca se bajó del vehículo, solamente fue Barney. Por lo tanto, todo el detalle lo tenía Barney. Sí, pero también especulaba que ella tenía pesadillas sobre este evento, sobre lo que había sucedido. Podía haber algo más. Estamos hablando 2 meses después. Ella comenzó a escribir detalles de los sueños que tenía.
que para ella eran pesadillas vívidas. Y también parecía estar luchando para recobrar la conciencia, como que luchaba para poder buscar ese tiempo perdido. Y en este caso, cuando se dio cuenta de que estaba siendo forzada, era por dos pequeños seres o hombrecillos que la llevaban a caminar a un bosque en la noche. ¿Psicosis? Claro. ¿Puede ser una psicosis? Bueno, en fin. Ella hablaba de en sus sueños de pequeños seres que tenían una estatura mediana de cerca de 1,5 metros de altura y usaban todos el mismo uniforme, con gorras similares a las entonces usadas en la Fuerza Aérea. No tenían pelos en la cabeza y poseían grandes frentes bulbosas. Esas eran sus pesadillas, digamos. Esas eran sus pesadillas. Incluso dentro de esas pesadillas, estos seres la llevaban caminando por una rampa hacia una nave con forma de disco de apariencia metálica. Estamos hablando de sueños. Según lo que cuenta, Barney y Betty fueron separados. Ella reclamó por eso, pero un ser X, al que ella posteriormente la comenzó a llamar el líder, no el líder supremo Kim Jong-un, no, el líder, le dijo que si Barney y ella eran examinados juntos, tomaría mucho más tiempo en realizar las pruebas. O sea, estamos hablando de sueños. No estamos hablando de una regresión. Era como... Eso, te iba a preguntar de esto si era efectivamente sueño o era parte de la terapia de hipnosis. No, en este caso estipula los detalles del sueño nomás. Porque bajo ningún concepto se habla sobre una hipnosis o regresión. No se ha hablado hasta el momento. Pero dentro de todo eso, el líder y los otros seres hablaban en inglés dentro del sueño. Pero era medio imperfecto, como que yo estuviera hablando inglés. Se nota inmediatamente que no soy del lugar. Intento un poco hablar inglés. Después de todo eso... Entonces, ¿ah? A ella los mensajes no eran telepáticos. No, ella escuchaba dentro del sueño. Uh-huh. Y también seguía soñando, ingresando a la nave, ver al líder, a otro examinador. Y también que estuvieran tranquilos. Ahora, dentro de todo eso, los exámenes que les realizaron eran rápidos y eran pocas pruebas, según lo que cuenta, lo que escribió, porque narra en detalle los sueños. Y también muestra que estos seres la sentaron en una silla y le enfocaron una luz muy brillante sobre ella. ¿Por qué una luz? Ya, después vamos a comentar todo eso. Y le cortaron un trozo de mechón de su cabello. Le examinaron los ojos, orejas, boca, dientes, gargantas y manos. Guardó uñas de los dedos en las manos de ella y cosas por el estilo. Luego de ser examinado, sus piernas, sus pies, el ser, que en este caso se supone que era el examinador, usó una suerte de cuchillo o escalpelo similar a esos que abren cartas que son como puntiagudos. Bueno, que ya no se ven eso en todo caso. Ya un cortacartón, al buen chileno. Y en este caso le extrajeron, o en este caso le rasparon y extrajeron algo de piel dentro de un vidrio, como una cosita de vidrio. Claro, un portaobjetos. Entonces, todas esas cosas vio que le hacían a ella. O sea, en ninguna parte. En sus sueños. En sus sueños. No habla sobre el tema de alguna otra cosa. Le examinaron la dentadura y cosas por el estilo. Ahora, ahí yo te voy a dar el pase, Victoria, porque yo sé que tienes algo que aportar al caso. Y dice que en el sueño, Betty le preguntó a ese líder si podía tomar un artefacto o dispositivo que había en la nave como una prueba de evidencia de la existencia de tal encuentro. Y supuestamente este líder le permitió tomar un libro grande cuyas páginas estaban llenas de símbolos agrupados en columnas. Ahora, claro, le preguntan de dónde provenían él y sus naves. O sea, ellos y su nave. A lo cual él le responde una respuesta súper clara. En la pared desplegó un mapa que era muy extraño para ella y era un mapa de los cielos, o sea, de las estrellas, marcando un numeroso grupo de estrellas y planetas, en las cuales habían distintos tipos de líneas entre una y otra que denotaban como rutas o puntos que ellos debían seguir. Y el líder le preguntó a Betty si ella sabía dónde estaba localizada la Tierra en el mapa. Betty respondió que no,
ya que no estaba familiarizada con dicho mapa. El líder entonces le dijo que debido a la ignorancia de ella, era imposible explicarle de dónde provenían. Qué conveniente. ¿Qué opinas tú hasta este momento? Con sueños. Claro, o sea, si nosotros tomáramos como, a ver, como que estos sueños le están mostrando evidencia de algo que ella realmente vivió, ella dice que, claro, que le hicieron varias pruebas, incluso como pruebas de su sistema reproductor. Mientras ella escuchaba que Barney estaba muy, muy, muy aterrorizado, lo escuchaba como gritar de miedo. También narra ella que tú dijiste que le habían examinado completa, incluso los dientes. Entonces que ella ve que a Barney le revisan los dientes y le sacan la placa, porque él no tenía dientes, él usaba una placa. Entonces como que ella les explica que eso nosotros lo usábamos a menudo cuando perdíamos nuestra dentadura original y que usábamos una prótesis para poder para reemplazarla. El hecho de que, claro, de este objeto que ella pide permiso para en el fondo, como igual a mí me llama igual la atención la forma de actuar de ella, porque es como, ya, entonces quiero así como, yo quiero llevarme este objeto para yo tener una prueba de lo que nos pasó. Es como, no sé, a mí me parece un poco extraño. Y ella describe también muy bien después el mapa, que ese mapa incluso se transcribe y lo revisan otras personas a posterior. Entonces como que tenía, como decirlo, tenía mucha confianza para expresar deseos e inquietudes con ellos. No sé si eso se da o su personalidad era así, porque en general uno estaría muy asustado, así como por favor no me dañen o que quieren, pero es como extraña la situación. No digo que no sea real, pero hay varios puntos que me parecen extraños. Incluso el hecho de que ya, ok, si hacen una abducción y empiezan a generarle pruebas, ¿por qué no les dan mayor información? Es como, ok, venimos para acá y queremos hacer tal cosa. Nunca la dan. Ahora lo que me cabe una gran duda es el asunto de la hipnosis. Parece que estos sueños son parte de la hipnosis del NICAP. Sí, ellos se sometieron a hipnosis. Y de hecho, hasta donde yo tenía como información, era Barney el quien primero tenía mayor detalle de lo que les había ocurrido. Pero a raíz de estas terapias, empezó a ser como Betty la protagonista de todo. Siendo que Barney había visto todo. Sí, era como que se dio vuelta un poco eso y también es un poco extraño. Como que ella es como que todo le pasaba a ella. Y finalmente Barney quedó como en un segundo plano cuando efectivamente él fue el que se bajó del vehículo. Él con sus binoculares vio la presencia de estos seres. Pero después cuando empezaron como a indagar y a meterse en los temas de terapia, resultó ser ella la protagonista, también resultó ser ella la que como que exigía información y daba explicaciones, no sé. Mira, me queda una sensación extraña. Mira, a mí me causaba duda y claro, son los sueños, insisto, voy a hacer una fe de rata, son los sueños de Betty los que ella escribió. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos conversado son solamente sueños, meros sueños, hechos, o sea, que los retrató escrito en 1961. Aún no llegamos a la hipnosis, todavía no. Hay que dejarlo claro. Okay. Me había confundido porque me faltó hablar del Dr. Simmons. Entonces ahí como que ya cuadre, porque hasta el momento están solamente en entrevistas con el NICAP, directamente, contando lo que había escrito, lo que había soñado, incluso hasta el abandono de la nave, donde estos seres habían dicho, ya sé que Betty, ándate, ya basta, ya fuera, ya te ocupamos. Sí. Y como que, ¿te acuerdas que ella había dicho, hoy me puedo llevar este objeto? Sí, por lo que he dicho recién. Y el ser con el que ella estaba le dijo, sí, llévatelo. Ay, no, no, sí, llévatelo. Pero después
se dio cuenta como el jefe de ellos y le dijo, no, ella no se puede llevar eso. Y hasta ahí llegó. No se lo pudo llevar. Era un libro, creo. Sí, era un libro. Aparte, lo que mencioné recién, un libro que tenga jeroglífico o cosas agrupadas. Un libro, ¿quién utiliza los libros? Humanizado. ¿Quién utiliza los mapas? Humanizado. ¿Quién tiene una rampa? Humanizado. O sea, vamos a dejarlo al final mejor. Dejemos al final las conclusiones porque si no, me voy a alargar mucho y no es la idea. Ya, bueno, avancemos cronológicamente. Hablan del tema, hablan de la situación y en este caso, su vida, en este caso todo lo pasado, en 1962, los Hills, o sea, este matrimonio, concurrieron a una reunión de la vicaría de su iglesia donde el orador invitado era el capitán de la Yusuf Ben Sweet, quien había recientemente publicado un libro de poesía, pero después de leer las selecciones de sus poemas, el pastor le pidió debatir acerca de los intereses personales en la hipnosis. Luego de que la reunión finalizara, los Hill se acercaron al capitán Sweet, que cosas de la vida justo se encontraron con un capitán de la Fuerza Aérea. Y de forma privada le contaron lo que decían poder recordar acerca de ese suceso extraño, y también estaban muy interesados en la pérdida del tiempo, lo que no recordaban. Así que le preguntaron a Sweet si podían ser hipnotizados para intentar recuperar los recuerdos perdidos. O sea, el tema de las hipnosis comenzó en 1962, un año después. Casi un año después. Que si conocía a alguien para hacer la abducción, te das cuenta que suena como muy similar al caso de Claudio Bastén. Disculpa que lo saque nuevamente a colación. Buscando. Oye, quiero salir de la tele o quiero ser hipnotizado. ¿Qué es lo que pasó? Les dijo este capitán de la Fuerza Aérea que no estaba calificado para hacer eso y le advirtió acerca de no concurrir donde un hipnoterapeuta aficionado, sino que uno profesional. ¿Ya? Y un año después, la familia Hill, en este caso el matrimonio Hill, discutieron públicamente por primera vez su encuentro con este artefacto o este artilugio en un grupo de su iglesia. Y ese mismo año, este capitán de la Fuerza Aérea, de apellido Sweet, brindó una conferencia formal sobre hipnosis durante una reunión que tuvo en la misma parroquia. Luego de esta misma, el matrimonio les dijeron que, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Le dijeron que Barney estaba yendo a un psiquiatra con quien simpatizaba mucho y tenía mucha confianza. Así que le sugirió entonces que le preguntaran al doctor, de apellido Stephens, acerca del uso de la hipnosis, si él sabía hipnotizar. ¿Ya? Hasta ahí donde va buscando la quinta pata al gato. Y cuando... y ahí le recomendaron al doctor Benjamin Simon, este psiquiatra. Le recomendó a Benjamin Simmons, un doctor de la ciudad de Boston, que luego sería el que estaría a cargo de las sesiones de hipnosis al matrimonio Hill. Y ahí comienza el tema de las hipnosis. Recién ahí. Un año después. No, 2 años después. El caso pasó... 2 años después, ay, perdón. Pasó en septiembre del 61. 61, sí. En el 62 conocieron al capitán Sweet en la iglesia. Claro. En el 63 discutieron por primera vez el tema en su iglesia. Y ahí ella le mencionó al capitán de la Fuerza Aérea que su esposo, Barney, estaba viendo a un psiquiatra de apellido Stephens. Y él y el capitán les dijo, pero pregúntele a él, porque quizás él sabe. Clásico chileno, para mí que eran chilenos. Pregúntale a él, capaz que sepa, te recomiende a alguien. Capaz que sepa. Y ahí le recomendaron al doctor Simon. ¿Y nadie del grupo de ufólogos le recomendó hacerse una hipnosis entonces? Fueron ellos de manera voluntaria. ¿Cómo no se les iba a ocurrir? Es que no estaban en Chile. Es que a uno se le ocurren tantas cosas. A uno se le ocurren muchas cosas. Entonces, claro, como... Es más, ella había mencionado este interés antes. Es como nadie le dijo, ya, pero a ver, busquemos un hipnoterapeuta. Tuvieron que pasar 2 años para que alguien encontrara a alguien que lo pudiera hacer. Y de ahí comenzaron las famosas hipnosis. Primero fue Barney, el primero en ser hipnotizados. Y en este caso fueron más emocionales. No fue tanto con detalles. Claro, algunos tallos de enojo, miedo,
llantos. Era como más sentimental el caso de Barney. Sí. Y dijo que debido al miedo, que ya lo había tenido, se basó en puras respuestas tempranas y cosas por el estilo. E informó que la tira del binocular, porque hay un detalle súper grande, porque ellos cuando volvieron a la casa esa noche, al día siguiente, se dieron cuenta que la tira del binocular, o la correíta que usan este tipo de prismáticos, estaba doblada cuando él huyó del ovni y regresó al automóvil, y que no fue producto de la reacción de radiación ni cosas por el estilo. Y ahí, claro, dentro de la hipnosis él hace mención que vio hombres parados en el bosque, ordenándole a Barney que se detuviese. No estaban en la nave, estaban en el bosque. También se mostraba ansioso, hablaba de un líder, que le decía que cerrara los ojos y cosas por el estilo. Describió a las criaturas en general como similares a las descritas por Betty, muy similar en sus sueños. Hablaba casi las mismas características, siendo que no había tenido sueños previos. Y también... No, pero sabía el relato de Betty. Claro, exactamente. Ahora, también relató que Betty, su esposa, ambos fueron llevados a una nave con forma de disco dentro de la hipnosis, donde ambos fueron separados, el mismo tema, los mismos sueños, como que comenzó a repetir. Ahí vamos a digregar. O sea, claro, en el fondo podría decirse que los sueños de Betty no eran tantos sueños, sino que eran recuerdos. Claro, pero a mí me cabe una duda. Después te lo voy a comentar. Ahí hablan sobre lo que hicieron con ellos, que los separaron, que lo colocaron sobre una mesa rectangular, que él mantuvo los ojos cerrados en la mayor parte del tiempo, que le colocaron un dispositivo similar a una taza sobre sus genitales, porque él hablaba que sentía algo en los genitales el día después de esa supuesta abducción, que le habían puesto algo en ese sector y se sentía incómodo. Y ahí me acordé de Villas-Boas. O sea, tú te vas a reír, lo estuvimos hablando antes del programa. Porque él pensaba que le habían extraído muestras de semen. Claro. Me acordé de Villas-Boas. ¿Qué puede ser? Claro. Son distintas técnicas solamente. Claro, también que le rasparon las orejas, la boca, le colocaron un cilindro ahí mismo. Sí, exactamente. Como una sonda. ¿Por qué siempre hablan que los alienígenas meten sondas ahí mismo? No entiendo por qué. Sí, no, y todos sus análisis son como dolorosos y son tan tecnológicos. O sea, podrían avanzar un poquito en eso. Pero Betty dice que ella cuando empezó como a sentir dolor, ella como que dijo que te sentía molestia y le pusieron como un calmante. Claro, pero en este caso Barney lo único que dice es que hicieron su experimentación, lo emperifollaron, lo limpiaron. Compadre, gracias. Vamos para abajo. Adiós. Gracias por su servicio. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya hicimos cosas cochinas contigo, así que bájese. Está hablando buen chileno. Yo creo que si nos escuchan en otro país nos van a decir qué tonteras están hablando ellos. No, pero no es el caso de Villas-Boas. No es el caso de Villas-Boas. Eso que pasó 4 años antes. Pero también hay que tener en consideración el tema de Betty. ¿Qué pasó con Betty? Aquí el tema es como más sci-fi, como ciencia ficción. O sea, quiero decir como una película. Porque claro, ella habla de un bosquejo de un mapa estelar. ¿Ya? Así es. Y lo logra recordar con mucho detalle. Con muchísimo detalle. Estamos hablando de un mapa estelar. A ver, hablo de sus pesadillas. El asunto de no sabía exactamente la exactitud del mapa, si era tridimensional, si era de 2D. Pero ella dice haber visto un mapa como medio extraño dentro de la nave. Y también que tenía 12 estrellas prominentes conectadas por líneas y 3 más pequeñas o menos brillantes en forma de triángulo, que eran como ruta de comercio. Lo mismo que había experimentado los sueños, lo estaba volviendo a repetir en esa regresión. Claro. Ahora, ¿cuáles fueron las conclusiones del doctor? O dentro de estas sesiones, es que los recuerdos de Barney, de este supuesto encuentro con un ovni, era una fantasía inspirada en los recurrentes sueños de Betty. Ahí está el tema.
Lo mismo que yo te iba a decir, está ahí. Claro, y puede ser porque, o sea, él había escuchado el relato de ella. Por tanto, no es, a lo mejor no se hace de forma intencional, pero no es extraño que escarbando un poco empiece a asociar estos mismos patrones de las visiones de ella. Seres pequeños, análisis, entorno. No es extraño que ocurra eso. Es que me causó, cuando estuvimos viendo este caso más en profundidad, yo me di cuenta de ese detalle, que Barney solamente repetía lo que Betty decía, o lo que había dicho con anterioridad. No era algo que estuviese hablando de manera distinta, volvía a repetir lo mismo. Sí. O que aportara antecedentes distintos. Ahora, claro, entre los hipnotizados y el hipnotizador, nunca se colocaron de acuerdo de la naturaleza del caso. ¿A qué me refiero? Para el matrimonio era una experiencia extraterrestre, pero para el hipnotizador no, era algo más psicológico. Estaban atormentados por pesadillas, por ansiedad y cosas por el estilo. Ahora, claro, después el doctor Simon escribió un artículo sobre este matrimonio que fue publicada, o en este caso para la publicación especializada en psiquiatría, llamada Psychiatric Opinion, explicando en las conclusiones que era el caso, o en este caso, era una aberración psicológica singular. Singular. Aberración psicológica. O sea, no lo ve como que fue un hecho que ocurrió. Correcto. Sino que fueron los sueños de ella. O sea, de que experimentaron ver una luz. Sí. Claro. Es que eso lo vivieron. Era como más tangible. Pero esas cosas, esos flash que recordaban y que no recordaban, entonces él dice que eso era lo que no se ponía a duda en el fondo. Claro. Ahora, el tema que años después, el año 68, una profesora de básica y una astrónoma aficionada, habló sobre el famoso mapa que había visto Betty y que era el mapa estelar de Zeta Reticuli. Entonces, en la cual era otra galaxia, o sea, otro punto del universo. Y claro, y ahí ya comenzaron a hacerse famosos porque hablaba de que el modelo era tridimensional de estrellas cercanas, y también explicaban, porque hubieron varios estudios sobre los puntos estelares de ese sector, y parecía coincidir con el mapa de Hill del matrimonio, y que era el sistema, ¿ya? Un sistema binario llamado Zeta Reticuli. Y por lo tanto llegó a la conclusión de que el supuesto extraterrestre, o sea, platillo volador, habría provenido de aquel planeta que orbitaba la estrella Zeta Reticuli. Una hipótesis. O sea, le dimos la dirección de dónde venían ellos. Como claro, le informaron, no, nosotros venimos de tal parte, de ese conjunto estelar. Y ahora, para ir ahondando más, acortando más el tema, porque nos extendimos mucho, porque es muy interesante, pero quiero oír tus puntos de vista. El caso, claro, es pionero porque estableció el arquetipo de abducción extraterrestre, influyendo innumerables relatos posteriores, porque después fueron como casi todos similares, a posterior. Claro. También el impacto cultural que tuvo esto, porque este caso fue popularizado en 1966 en un libro llamado Interrupted Journey y en la película de televisión The UFO Incident de 1975. Pero también está en boga la credibilidad, más que nada porque, claro, hablan sobre temas de racismo, porque Barney era afroamericano y Betty era una mujer caucásica, y a la vez también estaban siendo influenciados por una experiencia que nunca ocurrió y que lo querían hacer pasar como un caso real, y no les creían porque lo estaban discriminando. Ahora, el caso Hill, claro, es fundamental dentro de la temática ufológica, sobre todo la ufología moderna, y la cultura popular sobre los encuentros con alienígenas, mezclando fenómenos inexplicables con cuestiones socioculturales de la época. Raya para la suma, un relato. Y con esto volvemos al inicio. Por eso que yo hablé, bueno, me excedí un poco, lo admito, el día de hoy me excedí con la habladuría, pero yo quiero tu punto de vista, Victoria.
por favor, expláyate, tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Qué opinión tienes tú sobre el caso de Barney y Betty Hill? ¿Es un caso real de Uy, abducción extraterrestre o es algo psicosocial, producto de los sueños y la influencia de Betty? a ver, interesante el caso, antiguo, pero sí me queda, es un caso que me parece súper interesante, pero en el cual me quedan hartas dudas, Mario, en cuanto a lo que te había comentado antes, en cuanto a que todo fue muy prototipo, muy, muy como todo lo que podía pasar pasó. También me llama la atención el hecho de que Barney pasa a un segundo plano y es Betty quien toma como todas las riendas del caso. A lo mejor él no quería ser tan, quería permanecer como no siendo un personaje tan importante, pero incluso cuando ya empiezan con el tema de las hipnosis, sus datos no son tan relevantes como los de ella, porque ella indica tener mucha interacción con estos seres. Me parece también que a raíz de esta sensación que me queda de tanta interacción, me parece un caso como que pudiese haber algún tipo de aporte de fantasía por esa forma de actuar, como no, yo te explico y como que yo pido, yo explico, yo hago esto, dentro de los casos en los que hemos podido escuchar o conocer de abducciones, yo no recuerdo ninguno en el cual el abducido tenga como tanta, como que le hagan tanto caso, digamos. Generalmente el abducido es una persona a la cual someten a un montón de cosas positivas, negativas, que lo sacan prácticamente como de casi de paseo a llevar a otros mundos, pero no tiene como, como se dice, no tiene voz ni voto. Él va a lo que le dicen, pero en el caso de ella no, pues ella indica que no, es que me duele, ya te vamos a poner un calmante. Oye, ¿me puedo llevar esto? No, sí, llévatelo nomás. Oye, a tu marido qué extraño, le sacamos los dientes y tú tienes dientes pegados. No, lo que pasa es que acá en la tierra es así. Esas situaciones a mí en lo personal me parecen un poco dudosas. Y que incluso en alguna parte también leí que se acusa, o que una de las teorías es que de que el terapeuta le quiso como implantar estos recuerdos como vívidos a ella. Sí, porque son muy similares. Sí, y eso se puede hacer. De hecho, se ocupa en algunas terapias, como incluso en terapias a uno le pueden hacer olvidar cosas. Entonces se puede modificar recuerdos Sí. o implantar ciertas cosas, como llevarte por un lado. Eso se puede hacer. Entonces, bajo mi perspectiva, si bien me parece un caso súper interesante, me quedan muchas dudas. No es como un caso que yo diga, sí, podría ser. No, me parece que hay demasiada interacción de confianza, si lo pudiera decir de alguna forma. Yo voy por el otro punto, de que es un caso en sí, para la época, obviamente pionero. Pionero quiero decir que pasó en Estados Unidos, otra vez. Pero, insisto, ¿por qué humanizar todo? El artefacto, ventanas, luces, no pasó ningún vehículo, en un lugar donde no había absolutamente nada a su alrededor, pero después recordar todo con los sueños. Y al asistir a un profesional, con el doctor Simon, él catalogar como que es solamente una aberración psicológica. Claro. Y también se le daba, yo lo entiendo para la época, ¿cierto? Pero también como que hasta el día de hoy se le hace mucho énfasis a que eran una pareja interracial.
sea, si bien, claro, eran una pareja, estaban en un contexto distinto, difícil, que llamaba mucho la atención, no creo que hayan sido los únicos. Y al caso en sí, al caso, digamos, al caso concreto, no le aporta tanto. No, Entonces siempre se le da mucho énfasis. le da mucho énfasis a un tema que en realidad no tiene una base sustentable de legitimidad. Ni siquiera un Claro. especialista le da atribución a que haya sido algún secuestro extraterrestre. ¿Quién le da la credibilidad? Adivina. ¿Quién? Los ufólogos y el público. Ah, y el público, sí. Fue un caso bastante mediático. Hay bastante información también, pero dentro de lo que nosotros conversamos, yo diría que no hay más allá. No, o sea, mapas, escaleras, mesas, artefactos, gorros, Exámenes. rampa, voces, telepatía, no hay nada más. Y no hay ningún vestigio físico. Claro. ¿Sabes si el vestido a ella se le hizo algún análisis? Lo desconozco, pero al parecer no. Uy, porque me imagino que si lo hubieran hecho y hubiese salido algo interesante, también sería parte de toda esta información que hasta el día de hoy manejamos. Pero no es así. No es así. O sea, quedamos nuevamente igual que los casos chilenos. Solamente a la buena fe de quien lo dice. Nada más. Efectivamente. No hay nada que lo pruebe. Porque podríamos creerlo, pero pucha, hay harto que dice que como que te genera la duda. Yo creo que sí, interesante el caso, pero más que una bonita historia, de mi punto de vista, quizás ustedes tienen otro punto a dar a conocer, que es muy respetable, pero para mí es una historia, nada más. Un relato, sí. Y que se le dio credibilidad por lo magnífico y lo excitante del suceso extraterrestre, que estaba bastante en boga en ese tiempo. Sí, y además que le pasó a una pareja fuera de lo común. Claro. Sí, pues si hablamos de casos de abducción, bueno, tenemos el de Bielas Boas, lo volvemos a tocar, pero ese es como más explícito. ¿Te como gusta ese caso? Más Playboy, es que me encanta. No voy a decir nada porque después recuerda que uno es prisionero de sus palabras y dueño de su silencio. En algún momento lo vamos a hacer, Mario. Pero le vamos a poner censura, para mayores de 18. Y no, si estos programas son para mayores de 18, no están para niños, así que estamos bien en ese caso. Hay que advertir igual. No, en todo caso. Así que, opinión, una historia. Un caso. Sí, un relato. Un interesante relato. Un interesante relato. Que lamentablemente no hay pruebas. Y bueno. Oye, que somos escépticos. Insisto, escepticismo es solamente dudar de la verdad o la falsedad. Sí. No negamos que exista vida extraterrestre bajo ningún concepto. No negamos que existan personas que hayan sufrido este tipo de eventos, que son aquellos que están en silencio, que no hablan. Efectivamente, son los que no están sacando provecho de estas situaciones, porque en general no son experiencias tan bonitas. No. Por lo tanto, creo que la mayoría como que lo quiere olvidar. Y no es chiste, la mayoría quiere olvidar. O te dejan alguna marca. Pero en este caso no. O te dejan algún, ¿cómo decirlo? O te dejan alguna capacidad distinta. Como Juan Maldonado. Y otros por ahí más. Bueno, es un caso más, una historia más de mi punto de vista. Y espero que les haya gustado. Y si creen en el tema, perfecto. Están en todo su derecho. Nadie los obliga a dudar, ni aceptar, ni nada por el estilo. Tampoco quiero que los crean a nosotros. No crean lo que nosotros decimos. Puntos de vista. Sí, una conversación. Sí, nosotros nos basamos en la narración oficial, pero a raíz de eso, nosotros vamos analizando según nuestros propios conocimientos, nuestras propias creencias y opiniones, que son igual válidas como las de cualquier otro. Incluyendo también a nuestros auditores que también opinan y bienvenido.
Sí, pues tienen que opinar. Por favor. Exacto. ¿Les creen o no les creen? Déjenos un mensaje que de verdad nos fascina cuando nos dejan un tremendo texto explicativo. Está bien, un punto de vista y se tiene que respetar. Y nosotros lo respetamos. Este programa Sí, o a esta todos. conversación es para todo público, creyente o no. Sí. Sí, así que para nosotros también es súper entretenido e interesante saber sus puntos de vista. Recuerden que el relato es uno y cada uno tiene una mirada distinta acerca de un mismo tema. Eso nos hace diferentes y entretenidos a todos. Sí, y al final igual terminamos tirando a tierra un caso. Bueno, este no es la... Sí, este sí también. También pasa a Bueno, no formar es nuestra parte de eso. intención. No, No es nuestra intención. Solo exponemos lo que pensamos. y Nada vemos más. la lógica del tema. Querido Nada más. amigo. Ya, pues amiga mía, oye, espectacular el programa el día de hoy, nos extendimos mucho, pero valía la pena. Valía la pena, sí o Un sí. caso conocido Sí, que siempre es bueno hablarlo. y con lujo de detalles, y para qué estamos con cosas. Estamos hablando, un resumen, un avistamiento de algo luminoso, los sueños de una mujer, la regresión de su marido, que habla lo mismo que la mujer, y después el análisis del doctor, que es solamente una aberración psicológica. ¿Qué más les puedo decir, pues? Yo me despido nomás. Yo voy a... Tiré la piedra. Barney poco carácter, encuentro Barney. Poco carácter. Pucha, es Superman. Y ahí nos fuimos a la vez. Ahí ya nos fuimos. No, Superman doneado. Ya nos fuimos a la vez con eso. Yo me despido. Te doy el cierre como siempre, Victoria. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Porfa, déjenos un like, déjenos un comentario, el que ustedes estimen convenientes. No nos funen en todo caso por hablar de este tema de esta forma, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo. Una conversación entre Victoria Muñoz y Mario González. Yo me despido, que estén bien, les dejo las palabras a nuestra querida voz femenina de los podcasts de misterio. ¿Qué más puedo agregar, querido? Un agrado, un placer y agradecida como siempre de esta oportunidad de que nos damos una vez a la semana de poder conversar temas que nos interesan y también que son de interés de muchas personas. Escúchenos siempre a través de todas las plataformas que les nombramos y esperamos una nueva oportunidad en torno a una gaseosa en esta época. Nos encontraremos nuevamente y les dejamos muchos cariños para todos. Que tengan una linda semana.